Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal una vez más en este miércoles. Vamos a empezar con nuestro servicio, vamos a empezar en oración en esta noche. Vamos a orar primeramente aquí por Bolivia, vamos a declarar la bendición de Dios en este día, aquí en esta nación. Oremos por Santa Cruz, oremos también por nuestra iglesia, que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por aquellos hermanos y hermanas que día a día están orando por todos nosotros. De la misma manera, oremos por nuestros pastores líderes del compañerismo, oremos por el pastor Mitchell, oremos por mi pastor, el pastor Paul Stevens. De la misma manera, hermanos, les pido que oren por el pastor Ricardo Contreras, el pastor Ernie López, allá en El Paso. Que Dios bendiga su ministerio, que Dios bendiga su familia. Amén. Vamos a pedir por salvación, vamos a orar por Mario Galarza Aguirre, amén, milagros de sanidad. Vamos a orar por nuestra hermana Joya Parada y nuestra hermana Celia Puma. Necesidades especiales, vamos a orar por la familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabat Montaño, Rodríguez Sarabia, Solís Melgar, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Justiniano Pedraza, la hermana Marta Calderón. Oramos también por la familia Solís Pedraza y la familia Díaz Villalobos. Hermanos, vamos a orar por cada una de estas peticiones que ha sido nombrada, por cada familia representada en nuestra iglesia. Recuerden orar también por las iglesias de allá de La Paz, por cada uno de los pastores. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a su familia, que bendiga su ministerio. Pero hoy les pido, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos. Ora conmigo, hermano, hermana, ahí desde tu casa, ahí donde tú te encuentras, y vamos a declarar la presencia de Dios en este momento, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y sobre todo que Dios bendiga esta nación. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor, y todos juntos vamos a orar en esta noche. Señor, una vez más venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Padre, de la manera que nos has bendecido. Oramos, Señor, por esta nación de Bolivia, que seas tú trayendo paz, sanidad, sobre todo, mi Dios, dándonos esa fortaleza para seguir luchando, para seguir adelante, mi Dios. Oramos por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que trabajan en esos hospitales, Señor. De la misma manera, Padre, oramos por los que están enfermos, mi Dios, que seas tú trayendo ese milagro de sanidad y fortaleza a cada uno de ellos. Oramos por cada familia en nuestra iglesia, Señor, por los que nos están viendo y escuchando. Tócalo, restáuralo, Señor, y bendice su vida. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga de verdad a cada uno de ustedes. Los extrañamos, de verdad. Ya queremos estar muy pronto ahí en nuestra iglesia para estar orando, alabando al Señor. Pero seguimos orando, hermanos, que muy pronto termine todo esto para empezar a reunirnos y estar otra vez juntos ahí en nuestra iglesia. Pero vamos a empezar en esta noche. Amén. He titulado este sermón Las trampas del enemigo. Amén. Sabemos, hermano, que el diablo, amén, pone trampas, amén, para que cada uno de nosotros caigamos ahí. Amén. Hay situaciones que pasan a lo largo de nuestra vida, situaciones difíciles, amén, y en ocasiones hay trampas que nosotros vamos pasando, amén, y sabemos que es el riesgo que corre cada uno como cristiano. El diablo no descansa, hermano, y lo que quiere, amén, es quitarnos ese gozo, es quitarnos la bendición de Dios. Pero estamos en una lucha continua hoy en estos tiempos, hermano, donde ves las noticias, ves todo lo que sucede alrededor del mundo, hermanos, y lo único que se escucha son malas noticias, situaciones tristes, muertes por todos lados. Pero nosotros como cristianos no debemos de caer en eso. Al contrario, nuestra vida depende de Cristo Jesús. Y el diablo, hermano, eso es lo que quiere, amén, hacer en nosotros, que lleguemos a caer en esa trampa. Amén. Por eso he titulado este sermón Las trampas del enemigo. Hay muchas cosas, hermano, en las cuales ves en las noticias y muchas son negativas, la mayoría. Amén. Pero dice la Biblia que todo esto tiene que acontecer. Amén, pero debemos de guardarnos en oración, tener fe, no hacer caso, hermano, a lo que se dice, a lo negativo. Cosas van a suceder.
Pero no podemos caer en esa trampa. Acompáñame en 2 de Timoteo 2, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios de esta manera: debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a orar en esta noche. Señor, una vez más te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, de la manera, Padre, que nos has bendecido. Hoy entendemos, Señor, que tú tienes un destino y un propósito para todos nosotros. Venimos delante de ti, Señor, dejando toda carga, toda preocupación, toda enfermedad, toda necesidad, porque sabemos y declaramos, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú nos darás esa fortaleza que tanto necesitamos para caminar cada día con fe y una nueva esperanza, porque sabemos, Señor, que lo que viene es mejor. Gracias te damos, Padre, una vez más, en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, de verdad es algo muy especial pensar positivamente. Amén. Cuando estaba viendo las noticias en esta semana, amén, aquí en Bolivia, amén, salió una noticia donde una pareja se separaron hace unos meses atrás. Tenían muchos problemas, amén, y se separaron. Pero resulta que en esta semana este hombre viene a ver a su ex mujer. Y empezaron a discutir, empezaron los problemas, y este hombre lleno de celos, lleno de ira, lleno de resentimiento, hermano, pasando por esa situación difícil, cae en esa trampa, o ellos caen en esa trampa desde hace tiempo atrás. Amén. Y este hombre empezó a pelear o a discutir con la que era su mujer. Él traía, amén, un cuchillo, amén, y lo saca y empieza a apuñalar a esta mujer. Quiso cortarle la lengua, quiso cortarle el cuello, la hirió en un costado. Pero cuando él se dio cuenta que iban a ayudar a esta mujer, este hombre huye. A esta mujer la atienden, la llevan a un hospital, hermanos. Pero estamos hablando de una pareja que cayó en una trampa, en la trampa del diablo, y parejas, hermano, caen de esa manera. Gracias a Dios que a este hombre, amén, lo agarró la policía, se lo llevaron, está encerrado, ya irá a rendir cuentas, hermano. Pero ¿cuántas parejas así como ellos? Muchas veces por situaciones que no valen la pena ni siquiera discutir, hermano, simple y sencillamente arreglan las cosas, amén, pero caen en la trampa, en las trampas que pone, amén, el enemigo. Y hoy yo te digo en esta noche que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos complicados, amén. Hay una batalla, y cada vez esa batalla se hace más fuerte y más fuerte. Pero hoy en día, hermano, podemos ver a esos padres de familia, hermano, que van a la iglesia muchas veces y sus hijos no están con ellos. Es que no quiso venir, es que no puede venir. Les dan esa libertad. Pero yo te digo que si esos jóvenes o esos niños el día de mañana, conforme pase el tiempo, caen en esa trampa del enemigo, ellos realmente no van a ser cristianos. Y la pregunta es, nosotros estamos en esta generación y ellos son la generación que sigue. ¿Quién le va a hablar a las personas del amor de Cristo? ¿Quién les va a advertir de los peligros que vienen o los peligros que van a estar pasando? Amén. Y de eso quiero hablarte en esta noche, hermano, que muchas veces estamos aceptando, amén, caer en esas trampas. Muchas personas viven cómodos, hermano, en este tiempo tan difícil, y el diablo se está aprovechando o está aprovechando este tiempo, amén, para llenar a la gente de temor. Esas trampas, hermano, que enredan a muchos, dicen ese lazo. Y es tremendo, hermano, cuando vemos familiares, cuando vemos amigos, cuando vemos en las noticias todo lo que las personas están pasando, y la gente se llena de temor. Hay advertencias y tenemos que cuidarnos, y tenemos que hacer esto y aquello, lavarnos las manos y hacer tantas cosas. Tenemos que hacerlo, pero nosotros como cristianos, hermano, tenemos que entender que nuestra vida depende de Cristo Jesús. Ahí nos dice la palabra de Dios, hermano, te lo digo, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Hay personas que se oponen a lo que tú y yo hacemos para Dios. Amén. Dice, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan. Oílo bien, quizá Dios, amén, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Hoy yo quiero decirte, hermano, o quiero hablarte primeramente acerca de enredándonos, hermano, en las trampas del diablo. Amén. Es como cuando tú ves un pantano, hermano, y ves la historia donde una persona va caminando, cae en ese pantano y no puede salir, pero entre más se mueve, más y más se hunde. Así son las trampas del diablo, hermano. Caes y tú dices, esto está bien, lo que estoy haciendo es correcto, pero sabes que esa situación que estás viviendo, amén, te alejó de la iglesia, te alejó de Dios, te alejó de la oración, ya no lees la Biblia, ya no eres la misma persona, actitudes diferentes has tomado, tu manera de hablar es diferente. ¿Por qué? Porque has caído en esa trampa. Ahora ya no puedes salir de ella. Hoy te digo, cuántas y cuántas personas que podían ser cristianos decían muchas veces, he llegado a esta iglesia, encontré lo que necesitaba, yo nunca me voy a ir de este lugar. Vienen las primeras pruebas, amén, o vienen amistades que viven en pecado y te quieren jalar, te quieren llevar a su mismo ambiente, amén, y dices, hoy no voy a la iglesia, el viernes no voy al estudio bíblico, el sábado no voy otra vez a evangelizar con mis hermanos de la iglesia, se llega el domingo y dices, no puedo, mejor voy con ellos en la tarde, no menos, mejor me voy para allá, amén, has caído en la trampa. El diablo, hermano, es muy astuto. Es muy astuto y no simplemente está tratando de hacer, hermano, que los cristianos, amén, lleguemos a cometer pecado, amén. Él quiere enredarnos, hermano, Él quiere enredar nuestra vida de tal manera, hermano, que ni tú ni yo nos podamos zafar. Es como cuando caes a ese pantano, entre más te mueves, amén, entre más te relacionas, más te hundes, amén, porque estás viviendo dentro de ese pecado. Amén. Y muchas veces le abrimos la puerta, amén, a ese pecado. Y cuando ya estamos, hermano, completamente hundidos, amén, no sabemos qué hacer. Pero fue nuestra decisión. Nosotros, hermano, de cierta manera, amén, llegamos a estar atados así. Hay que recordar de qué manera llegamos a los pies de Cristo. Mira lo que dice en 1 Timoteo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Recuerda esto, llévalo siempre en tu mente y en tu corazón, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen en tentación y lazo, amén, y en muchas codicias necias. Y añade, y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Podemos pensar por un momento en todo esto. ¿De qué manera llegamos a los pies de Cristo? Hay personas, hermano, que llegan a la iglesia, hermano, estando hundidos en ese pantano, estando hundidos en ese pecado, en esa necesidad, en esa desesperación. Amén. Pero muchas veces hay personas dentro de nuestras iglesias o en iglesias, amén, que llegaron así o peor que esas personas. Te pongo el ejemplo, puede llegar alguna jovencita tal vez embarazada y aquel joven no le respondió y está viviendo una situación difícil. Pero si esa jovencita tiene familiares en la iglesia, amén, van a empezar a criticar, van a empezar a dañar, en vez de ayudar, la están hundiendo, amén, en ese pantano. ¿Por qué? Porque ella cayó en la trampa, pero muchas veces se nos olvida que nosotros venimos de un pantano similar. Amén. Pero ya tenemos 3 años, 5 años, 10 años, 15 años o 20 años sirviendo al Señor. Pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado de qué manera llegamos. Amén. Yo recuerdo, hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia del Paso, a mí me platicaba mi esposa que le decían algunas hermanas, ¿cuántos hijos tienes? Éramos nuevos conversos estando ahí en la iglesia. Y ella decía, tengo 4, la niña, mis 3 hijos. Pero la pregunta de las personas, ¿y todos son del mismo?
Amén. Se les hacía raro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hermano, que llegaron así, hundidos en el pecado. Muchos tenían un hijo por allá, otro por acá, pero llegaron para querer salir de ese pecado, para querer salir de esa manera de vivir. A mi esposa se le hacía raro que le preguntaran eso. ¿Por qué? Porque hay personas que así llegaron. Amén. Yo conocí una mujer que tenía sus hijos. Amén. Pero cuando nos presentó a este hombre, ella siempre me decía, es mi pareja. Es mi pareja. Amén. Hasta que yo hablé con ellos, le dije, ¿qué es lo que sucede? Es que mis hijos son de un hombre, pero él es mi pareja hoy. Imagínate el sufrimiento, imagínate el dolor, imagínate la necesidad. Dentro de ese pecado, dentro de ese pantano, necesitaban esa ayuda. Pero muchas veces personas, hermano, caen una vez más, amén, en las trampas del diablo. Y en vez de ayudar, empiezan a criticar a los demás. Se les ha olvidado de qué manera llegaron a Cristo Jesús. Amén. Ahora nosotros como cristianos, amén, no pensamos como la gente del mundo piensa. Pero ahí dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Destrucción y perdición, esas son las trampas del enemigo. Te alejan de Dios. Te alejan de la iglesia, amén, te cambian esa convicción, amén. Un día esas personas, hermano, estamos incluyendo a los cristianos, amén. Hoy no escuché el sermón, hoy no pude ir a la iglesia, hoy no pude evangelizar, hoy no pude dar, amén. Antes amaban al Señor porque no tenían nada que ofrecer, porque había una gran necesidad. Pero Cristo Jesús hizo un milagro, los sacó de ese pantano, los sacó de esa manera de vivir, amén. El Señor, amén, los bendijo, los transformó, los cambió. Ahora ya no tienen tiempo para Él. Amén. Estamos hablando, hermano, de las trampas del enemigo. Amén. La idea, hermano, de esas trampas es, amén, de que tú y yo quedemos enredados, engañados, amén, que no seamos felices, que nos alejemos, amén, del Señor, de la iglesia, de su palabra, amén, que nos alejemos de la oración. Segunda de Pedro 2, versículo 20, dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén, peor que el primero. Date cuenta de esto. Personas, hermano, han caído una vez más en las trampas del diablo. Amén. En el engaño, en la mentira, en la falsedad. Amén. Hay personas, hermano, que empiezan a juguetear con ciertas cosas del mundo. Amén. A tal grado, hermano, amén, que quedan enredados una vez más en esa falsedad, en esa mentira. Amén. Y ya no pueden escapar. Jóvenes, hermano, que se relacionan con aquellos jóvenes que andan en el mundo. Amén, que el bar. Amén, que vamos con las chicas, que vamos para allá, que vamos para acá. Y se empiezan a enredar poco a poco. Luego uno como pastor empieza a ver que ya no están orando, o que ya no vienen en las mañanas a la oración, o que ya dejaron de leer su Biblia, o que ya llegan a la iglesia sin su Biblia. Amén, o que ya faltaron a un servicio, o al evangelismo, o al estudio bíblico el viernes. De una u otra manera empiezan a tomar una dirección diferente, una actitud diferente. Amén. Pero toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, lo que vivían antes, lo que éramos antes, amén, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Son vencidos, dice la palabra de Dios. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Cuando vemos a esas personas y sabemos que les espera, hermano, viene una caída peor.
Amén. Vienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque una vez más están, amén, atados con el lazo del diablo. Amén. Están ahí otra vez en esa trampa. Han caído una vez más. Ahora están ahí y ya no pueden escapar. Cayeron en pecado. Cayeron, hermano, por sus propios errores, por sus propias malas decisiones. Amén. Es muy común ver, hermano, a cristianos que puedes decir, mira, gloria a Dios por ellos. Amén. Están enamorados del Señor. Mira todo lo que están haciendo. Mira todo lo que hacen para la iglesia. Evangelizan, comparten la palabra de Dios. Pero llega un momento donde las malas amistades, donde las malas decisiones, amén, podemos ver algo, donde empiezan, hermano, a hacer cosas que ya no van, empiezan a hablar de otra manera, empiezan a escuchar música del mundo, empiezan, hermano, a faltar a la iglesia, empiezan a hacer cosas que tú dices, esto está raro, amén. Hay situaciones en las cuales a nosotros nos hace mirar o nos hace ver, amén, que poco a poco están cayendo en esa trampa. Llega el momento donde tienes que enfrentarlos. Llega el momento, hermano, donde ellos ya no pueden zafarse. Y aún los vas a confrontar. Les vas a decir, ahora dejaste de hacer esto. No pude, no tengo tiempo, no quiero. Antes era, está bien, yo lo hago. No se preocupe, pastor, yo le ayudo. Yo voy. Llega el momento donde esas personas ya no pueden hacer algo más. Muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta que ya están dentro del pantano y no pueden salir de ahí. Amén. Ya están enredados, ya están involucrados una vez más. Amén. Y sabes, hermano, las cosas van a ser peor para ellos. ¿Por qué? Porque cayeron, hermano, en las trampas del enemigo. Amén. Hay varias cosas, hermano, que están involucradas en todo esto. Y esto causa, hermano, un peligro en la vida del cristiano. Cuando los padres caen en esos errores. Amén. Cuando los padres empiezan a alejarse de Dios, vienen situaciones, hermano, a la vida de los hijos. Y luego los hijos empiezan a desviarse, empiezan a tomar malas decisiones. Hermano, ¿por qué? Porque hay algo que los jala. El diablo está esperando, hermano, una oportunidad para hacerte caer en sus trampas. Una de ellas, hermano, te voy a decir, hermano, es nuestras propias emociones. Vivir por emociones, amén. Y pensar que lo que estamos haciendo es correcto. Amén. Muchas veces nos emocionamos con amistades, con familiares, que sabemos que ellos viven en pecado. Amén. En una ocasión, en una de las iglesias, hermano, que yo pioné, amén, una vez llegó un hombre. Este hombre muy amable, este hombre muy servicial, amén, y llevaba algunos servicios allá en la iglesia. Yo decía, wow, qué tremendo, este hombre conoce la palabra de Dios, amén. Después vino una jovencita y me dijo, pastor, este hombre desde que llega me está mirando, hay algo, pastor, que me tiene incómoda, esto no me gusta, amén. Yo empecé a checarlo, empecé a ver lo que hacía. Yo estaba atrás, estaban las alabanzas, estoy mirándolo, se sentaba en tal lugar para estar viendo a las jovencitas de la iglesia, hasta que llegó aquel día donde yo le dije, sabes, hermano, al final del servicio quiero hablar contigo. Ahí en mi oficina, subió a mi oficina, estamos platicando, él muy amable, pero cuando lo confronté y le dije que yo estaba checando y mirando todas sus actitudes, todo lo que él hacía, amén, se puso de pie inmediatamente y me dijo, no te metas en mi vida. Tú dedícate a tu iglesia, tú dedícate a predicar la palabra de Dios, porque yo he venido aquí, amén, a buscar mujeres para mí. En ese momento lo enfrento y le digo, no quiero verte más en este lugar. Yo lo reprendí y este hombre dijo, yo predicaba, yo sé lo que tú haces. Le digo, yo también predico, pero yo no hago lo que tú haces, así es que te me vas de la iglesia. Y este hombre se molestó, amén, gloria a Dios por eso, amén. ¿Por qué? Porque entre más se enojaba, más lo reprendía, pero se fue. 15 días después estoy pasando por una plaza y está tirado en una esquina, completamente alcoholizado.
Amén, completamente mal. Ese hombre estaba viviendo por emociones falsas. Había caído, hermano, amén, en la mentira del enemigo. Pero yo tuve la oportunidad, amén, de cuidar nuestra iglesia, amén, la integridad de nuestra iglesia, la integridad de nuestra gente, amén. Es increíble, hermano, que tan fuerte, amén, son a veces nuestras emociones, amén, que nos pueden llevar a tomar malas decisiones, a no hacer, hermano, lo correcto delante de Dios, amén. Tienes que cuidar tus emociones, amén. Otra de ellas es el orgullo. El orgullo, hermano, amén. Hay personas que son orgullosas y ellos no permiten, hermano, amén, que tú les digas que estás mal. Para ellos, hermano, todos los demás están mal, amén, pero ellos están bien. Esas personas están enredados al punto de no poder zafarse de la mentira del enemigo, amén. El orgullo no permite, amén, que tú les digas la verdad. Ellos no van a reconocer que están mal, amén. Ellos no quieren escuchar la verdad. Y en muchos casos, hermano, ellos lo que están cuidando es su imagen. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Amén. No les importa realmente servir a Dios, porque ellos están bien, todos están mal, amén. Siempre están en contra de la autoridad, no quieren tener una autoridad en su vida, no quieren realmente quien les diga, de esta manera debes de vivir, la palabra de Dios dice esto y tú tienes que hacerlo. No quieren porque son orgullosos, no aceptan, hermano, que alguien les dé dirección en su vida. Amén. Fíjate bien, esto nos lleva, hermano, a empezar, cuando somos orgullosos, a empezar a ganar el juego a nuestra manera. Queremos, según nosotros, amén, hacer las cosas según nos conviene. ¿Cuántas veces vemos a esas personas fallar? ¿Cuántas veces han caído en la mentira del enemigo porque están cuidando su imagen? Por fuera son unos, pero por dentro son otros. La mente, hermano, de esas personas empieza, amén, a buscar una justificación. Cuando eres confrontado, hermano, con la verdad, cuando te dicen estás mal en esto y sabes estás mal en aquello, has cometido estos errores, amén. Esas personas, hermano, están maquinando inmediatamente en su mente, amén, cómo justificar todo aquello. Traer respuestas, hermano, amén. Y eso les va a quitar la convicción, amén, de buscar la verdad. Esas personas, hermano, entran, amén, en una especie de una mentira espiritual y se vuelven personas que engañan, que mienten, que buscan culpables, porque están dentro de una trampa, en la trampa del diablo. Pero ellos mismos, por sus propias decisiones, volvieron a caer ahí. Y dice la palabra de Dios que su postrer estado será peor que el primero. Amén. Se van a sentir solos, nadie los comprende, nadie les entiende, amén, porque el orgullo, hermano, los tiene atados, amén. Dice la palabra de Dios que no es tan solo el orgullo, sino sus propias emociones. Han caído en la trampa una vez más. Un día amaban la iglesia, un día amaban a los hermanos, un día, amén, querían hacer esto y aquello para el Señor. Pero el orgullo se los impidió. Amén. Ahora ya no quieren escuchar esos sermones tan especiales que te calan directamente al corazón. Ahora hay una mentira espiritual dentro de ellos. Ahora son falsos. Ahora engañan. Ahora dicen ser felices, pero no lo son. Amén. Has conocido tú personas, amén, que cuando tú estás con ellos en la iglesia son bien amables, son las mejores personas, pero cuando llegan a casa pelean, se ofenden, amén, critican. Hay personas, hermano, que pueden llegar a su casa y en vez de seguir, amén, compartiendo la palabra de Dios, empiezan a compartir lo que no les gustó.
empiezan a compartir, hermano, lo que el diablo les trae a su mente. Han caído en la trampa. Amén. Han caído en el engaño. Ellos necesitan ser ayudados. Ellos necesitan, amén, salir de esa trampa donde el diablo los tiene atados. Amén. Segundamente, quiero hablarte de alguna de esas trampas. Amén. Algunas de esas trampas específicas. Amén. Fíjate bien. Hoy en día podemos hablar de la trampa de la sensualidad, donde los jóvenes, y para esto no importa edades, hermano, no importa, amén. Pero mira, Proverbios 7, versículo 21 al 23, dice la palabra de Dios: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. Muchos se van enredando poco a poco y el diablo les está hablando suavecito. No vayas a la iglesia. Para de orar. Ya no leas la Biblia, ya no ayunes, ya no vayas tanto a los servicios. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto compañerismo? Amén. Porque nosotros ya no somos parte del mundo. Porque nosotros no pertenecemos, hermano, a esa gente que vive en pecado. Amén. Hay personas, te lo vuelvo a decir, amén, que escucharon suavemente. Amén. Hay personas que se dicen ser cristianos, inclusive están en la iglesia, pero cuando están en el trabajo, cuando están con los amigos, si los amigos toman, ellos toman. Si los amigos maldicen, ellos maldicen. Amén. Luego, eso que han entrado a su mente, a su corazón de todo lo malo, vienen y lo traen a su casa. Luego pasa alguna situación en casa y empiezan a sacar todo lo malo. Amén. Y sabes, hermano, el diablo empezó con algo pequeño. El diablo empezó con esa suavidad. Luego ellos cayeron. Mira, vente, no vayas a la iglesia. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y poco a poco, amén, se están hundiendo en ese pantano, donde va a llegar el momento donde ellos ya no pueden zafarse de esa situación tan difícil. Amén. Hasta que la saeta, dice la palabra de Dios, traspasa su corazón. Cuando ya estás en un divorcio, cuando ya, amén, hay problemas, cuando ya se faltó al respeto, donde ya hubo violencia, donde ya hubo ofensa, donde ya hay falta de perdón, donde ya hay ira, resentimiento, celos, engaño, mentira, falsedad, donde, amén, está rodeado, atado la persona, el hermano, la hermana que un día lloraba en el altar, que un día alababa al Señor. Ahora esas personas están atadas. No pueden zafarse. Pero fue por su orgullo, por sus emociones. Ahora están viviendo de esa manera. Amén. Hermano, no te estoy hablando, amén, que cuando vives de esa manera es como si fueras por una excursión de algo que está prohibido, pero tú dices, amén, nadie se va a dar cuenta, no hay problema, amén, estás pasando por algo que va a llegar el momento donde no vas a poder zafarte. Donde el diablo quiere tenerte atado, amén. Te has enredado poco a poco y no te has dado cuenta. Es increíble, hermano, cuántas veces podemos ver parejas, hermano, que se hablan de tanto amor y después se están odiando, después se están maldiciendo. Amén. Es que yo la amo, pastor. Es que es la mujer que Dios me dio. Luego, hermano, uno o el otro, o quizás los dos, amén, caen en la trampa del diablo. Después hay maldiciones, después hay ofensas, después hay odio. Amén. Pero, hermano, esa es la herencia que están dejando a los hijos. Amén. Qué bonito es cuando se habla, mi amor, mi vida, te quiero mucho, gordo, flaco, chaparro, como quieras, te amo. Amén. Igual el hermano a su esposa. Pero viene una situación difícil. Luego se llenan de odio. Luego se llenan de resentimiento. Y luego, amén, pastor, lo odio.
Ya no puedo ni verlo. Amén. Terminan odiándose. Terminan llenos de problemas, algunos de ellos hasta con demandas y situaciones difíciles. Amén. Lo cierto es, amén, que cayeron en una trampa. Amén. Y lo cierto de todo esto, hermano, que hay otros que se guardaron delante de Dios, que sabemos que tenemos que hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Nos cuesta, sí, no es fácil ser cristiano. No es fácil dejar de hacer lo que hacíamos antes, que sabemos que no era correcto. Pero ahora tenemos que cuidarnos de todo mundo, porque hay personas que están esperando ver un error en nosotros para criticarnos, pero vale la pena pagar el precio. Vale la pena, amén, porque Cristo Jesús, amén, pagó el precio en esa cruz por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros en obediencia vivir delante de Él, porque sabemos, amén, que viene lo mejor. Hermanos, la trampa del compromiso con el mundo. Hay personas, hermano, que siendo cristianos actúan, hablan, amén, y piensan como la gente del mundo. Y eso no es correcto delante de Dios. Ahí en 2 de Corintios 6, versículo 14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos de ellos. Hay personas, hermano, que viven de esa manera, están acostumbrados a vivir de esa manera, en pecado, en pleitos, en ofensas, hermano, pero nosotros tenemos que apartarnos de ellos. Muchas veces es más fácil que ellos nos hagan caer en esa trampa. Hermano, hay personas que les da vergüenza decir que son cristianos, que les da vergüenza decir que tienen ministerio, les da vergüenza decir que tienen que estar en la oración, les da vergüenza decir: tengo que hablar con mi pastor para que me dé un consejo para mi matrimonio. ¿Qué dicen esas personas? ¿Tienes que hacer lo que él dice? No, es tu decisión. Amén. Pero recuerda, antes estabas en una trampa, estabas en un pantano y no podías salir de ahí. Pero tú viniste a Cristo Jesús. Tú viniste a buscar, amén, a Cristo Jesús, y Él te ayudó a salir de donde estabas. No caigas otra vez en el mismo error. Esas personas realmente, amén, son usadas por el enemigo para hacerte caer una vez más. Pero dice la palabra de Dios: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Tenemos que apartarnos, amén. No estoy diciendo que no debes de tener amigos del mundo, pero ellas tienen otra mentalidad, otra manera de hablar, otras costumbres. Amén. Dice en Proverbios 22, versículo 24 y 25: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Ten cuidado con eso. Yo te decía, hay personas, hermano, que en la iglesia y con el pastor, amén, se comportan de una manera, pero en casa y en el trabajo se comportan de otra manera. Amén. Estoy hablando, amén, de aquellos, hermanos, que tienen amistades con la gente del mundo. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Amén. Hoy la gente pelea y tiene temor, amén, por todas las cosas que están sucediendo. Tristemente, hermano, podemos ver a cristianos llenos de temor. Cuando sabemos y entendemos que nuestra vida, hermano, depende de Cristo Jesús. Amén. Personas me han dicho: ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que no puedo tener amistades en el mundo?
Fíjate bien, puedes tener amistades. Amén. Pero es mejor tener amistades en la iglesia. Tener amistades que sean cristianos. Te voy a decir por qué. Porque aquellos, amén, que son nuestros amigos en el mundo por lo regular, amén, ellos no tienen las mismas convicciones que nosotros tenemos. No tienen las mismas costumbres que nosotros tenemos. Amén. Su manera de hablar es diferente. Sus entretenimientos son diferentes. Amén. El tratar a la esposa, al esposo, a los hijos es completamente diferente. Honesto te digo, nosotros oramos antes de comer y ellos ni siquiera lo hacen, no le dan gracias a Dios. Amén. Nosotros amamos a nuestra esposa, ellos pelean, ellos ofenden. La mirada de ellos está puesta en otras cosas cuando nosotros oramos y nuestra mirada está en las cosas de Dios. Amén. El problema es cuando dejamos que ellos nos empiecen a presionar. Amén. Y esa es la presión del enemigo por medio de ellos. Los usa el diablo para presionarnos. Amén. Y llegas a decir, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellos dicen a su manera que son felices, si yo hago lo mismo, yo voy a ser feliz como ellos lo son. Pero la realidad es otra. Tú estás con amigos, yo tenía mis amigos y tomaba con ellos. Estaba los fines de semana con ellos. No había problema. Éramos los mejores amigos y éramos bien felices mientras que estábamos ahí. Pero cuando todo se acababa y cada quien tenía que ir a su casa, ¿cómo teníamos que llegar? ¿Qué le íbamos a decir a nuestra esposa? Enfrentábamos problemas, enfrentábamos crisis económica, enfrentábamos una triste realidad. Pero allá éramos amigos, pero acá era otra historia. Con Cristo Jesús es diferente. Amén. Muchas veces, hermanos, nuestras convicciones se nos van olvidando. Y empezamos, hermano, a ceder parte de nuestra vida y de nuestras decisiones al enemigo. Y el enemigo está ganando y nos va a hacer caer. Amén. No queremos, hermano, que la gente, nuestros amigos, compañeros, inclusive familiares, se den cuenta. Se den cuenta de que somos cristianos, de las convicciones que tenemos, de lo que estamos haciendo ahora. ¿A dónde vas? Al centro. ¿Pero qué vas a hacer? Voy a ver a un amigo. ¿Por qué no dices, voy a la iglesia a orar? Voy a buscar a Cristo Jesús. Quiero que mi vida sea diferente. Compañeros en el colegio, en el trabajo, no se dan cuenta o no saben que realmente tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tal vez actúas igual que ellos, quizás haces lo mismo que ellos, hablas igual que ellos, las actitudes son las mismas. Porque has caído en esa trampa. Amén. Podemos hablar, hermano, de la trampa de la rebelión. La trampa de la rebelión, hermano, amén, son las malas actitudes. Y personas viven así, dice la palabra de Dios en nuestro texto principal. Los que se oponen son orgullosos, se oponen a la verdad, se oponen, hermano, a querer entender que van por un camino equivocado y necesitan ir por un camino correcto. Y dice la palabra de Dios, amén, tienen que escapar del lazo del diablo. Pero muchos no quieren, amén, prefieren estar ahí en esa trampa. Amén. Dice la palabra de Dios que muchos se van a oponer y cuando se oponen, hermano, vienen a ser rebeldes. Amén. ¿Por qué? Porque les gusta la aventura. Amén. Porque les gusta el pecado. Porque les gusta andar allá y acá. Y después, hermano, de estar en esa trampa y cuando no hayan qué hacer, cuando están llenos de problemas, hermano, amén, necesitan la ayuda. Vas y les ayudas. Cristo Jesús hace un milagro y al tiempo se les olvida. ¿Y sabes qué sucede con esas personas? Vuelven a caer en los mismos errores. Amén. No aceptan la corrección. Amén. Ellos necesitan entender, hermano, amén, que han tomado malas actitudes, amén, que se les ha hablado con la verdad, que se les dio la oportunidad, pero siguen conectados con el mundo,
pero siguen conectados, amén, con las personas que viven en pecado. Amén. ¿Qué dicen esas personas? Estoy enojado porque todo lo que predica el pastor es para mí. Nosotros predicamos a los pecadores para que se salven. ¿Por qué te enojas? Porque eres un pecador. Porque has caído en la trampa. Arrepiéntete. Cristo Jesús pagó el precio y ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Pero el que se tiene que arrepentir eres tú. Al que le cala es porque está mal en su corazón. Amén. Y necesita tomar una actitud diferente y volver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Después se me pasa. No hay problema. Amén. Estás atado. Y no te has dado cuenta que has caído en la trampa del diablo. Amén. Por eso no quieres escuchar la corrección. Por eso no quieres escuchar más de Dios. Antes querías estar orando. Antes querías estar ahí. Antes querías participar en todo. Y llega el momento donde tu actitud cambió. Tu mentalidad cambió. Tu manera de pensar cambió. Amén. Porque caíste en la trampa. No querías que nadie se diera cuenta. Amén. No querías que nadie supiera lo que habías hecho, lo que ha sucedido. Amén. Pero no es que la gente se dé cuenta. Cristo Jesús lo sabe y Él quiere ayudarte en esta noche. No te llenes de orgullo. No vivas por emociones. Hoy puedes arrepentirte. Amén. No estés pensando, amén, que vas a ganar ese juego tomando tus propias decisiones y no haciendo lo correcto para con Dios. Amén. Eso te lleva a ser una persona mentirosa. Amén. Eso te lleva a dañar a las personas que están a tu alrededor. Muchas veces vas a ver las cosas a tu manera. Y lo primero que vas a pensar es que todos están mal. Amén. Piensas que todos, amén, te están mirando para hablar mal de ti, para criticarte. Pero el que cayó en la trampa fuiste tú. El problema, hermano, que estás viviendo en tus emociones y en tu orgullo. Y ahora de esta manera quieres ganar el juego. Amén. Pero esto ha afectado tus decisiones. Y cada vez más te vas alejando más y más y más de Dios. Amén. Pero puedes regresar. Por último, quiero hablarte. ¿Cómo podemos librarnos, hermano, de las trampas del enemigo? ¿Cómo podemos librarnos de todas esas situaciones de cuales yo te he hablado? Yo pasé por ahí. Yo viví de esa manera, pero en el Salmo 124, versículo 7, dice la palabra de Dios: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Amén. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Hoy tienes esa oportunidad. Hoy puedes escapar de ese lazo, de esa trampa que el diablo puso a tu vida, amén, a tu matrimonio o a tu familia. Pero la decisión tú la tienes que tomar. Y hay 3 pasos muy importantes. Número 1, tienes que arrepentirte, amén, de todo lo malo que has hecho, de tus malas decisiones, de tus malas actitudes, de todo lo malo. Y sabes de qué estoy hablando. Número 2, tienes que reconocer la verdad en tu vida. Tienes que reconocer a Cristo Jesús en tu corazón para que Él le dé dirección a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio y a todo lo que tú haces. Número 3, hay una responsabilidad delante de Dios. Amén. De aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero arrepentirte y no volver a cometer los mismos errores para caer una vez más en las trampas del enemigo. Tienes una responsabilidad mayor. Mira, lo primero que te dije, y es muy importante, tienes que vivir en arrepentimiento. Amén. Ahí en nuestro texto principal, en 2 Timoteo 2, versículo 25, nos dice la palabra de Dios: debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no quiero escuchar, amén, el consejo. Yo ya no quiero. Te estás oponiendo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy tienes una oportunidad y tienes que arrepentirte. Amén. Tiene que haber un cambio de dirección en tu vida. ¿Tienes hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Amén. Las malas decisiones, el orgullo. Amén. Te llevó a cometer esos errores, a vivir por emociones. Amén. Pero es que no eres tú. Estoy hablando de algo espiritual. Caíste en la trampa.
Hoy tienes la oportunidad de salir de ella. Ahí en 2 Timoteo 2, versículo 25, mira lo que dice también. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Date cuenta de esto. Y por último, la palabra de Dios habla de honestidad, de reconocer nuestros propios errores, de reconocer que un día caímos en ese pantano. Y entre más nos relacionamos con la gente del mundo, con la gente que vivía en pecado, ya no pudimos salir de ahí. Pero después de estar en ese ambiente, llega el momento donde estás a solas, donde sabes perfectamente bien que necesitas a Cristo. Estás desesperado, estás desesperada, hay una ansiedad dentro de ti. Hoy te digo, Cristo Jesús te ama. Hoy tienes esa responsabilidad, pero la decisión tú la tomas. 2 Timoteo 2, versículo 26, dice la palabra de Dios: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Tienes que escapar, hoy es tu oportunidad. El diablo te tenía atado. ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué siempre estoy viviendo con los mismos problemas? ¿Por qué has tomado las mismas decisiones, las mismas actitudes, las mismas amistades? Deja que Cristo Jesús dirija tu vida hoy. Tan solo entrégale tu corazón. Pablo, dice la palabra de Dios, que instruye a Timoteo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Amén. Tú predícales, diles la verdad. Tú predícales, diles la verdad. Pero dice, ellos tienen que zafarse de la trampa. Amén. Yo te estoy hablando de la verdad. Yo te estoy predicando la verdad. Amén. Pero el que tiene que tomar la decisión eres tú. Hoy es tu oportunidad de salir de esa trampa, de romper esas cadenas, esas ataduras, esas maldiciones. Amén. De reprender al diablo, echarlo fuera de tu hogar, fuera de tu matrimonio, fuera de la vida de tus hijos, fuera de tu familia, de tus finanzas, de tu trabajo. Amén. Y decir, Señor, aquí estoy. Uno de los errores cuando estamos ahí, en esa trampa, amén, es que queremos siempre, hermano, buscar culpables. De por qué estamos ahí, es por culpa de ellos. Muchos por culpa de mis padres. No me dieron lo que yo necesitaba. Por eso no terminé mi carrera. Ellos no me enseñaron, espérame. Hoy tú tienes cierta edad y comprendes lo que estoy predicando. No involucres a alguien más. Esto es entre tú y Dios. Yo te lo estoy predicando y te estoy hablando de la verdad. El que tiene que tomar la decisión. Y es por tu bien. El que tiene que tomar esa decisión eres tú. En esta noche tú eres esa persona y realmente sabes que has caído en la trampa del enemigo. El diablo te tiene atado, amordazado y no puedes salir de esa trampa. Estás lleno de problemas tal vez, de deudas tal vez, lleno de problemas en el matrimonio, quizá con tus hijos, con familiares. Yo no lo sé, quizás estás enfermo, estás desesperado, triste por la situación. Tal vez te divorciaste, te sientes solo, sola, no sabes qué hacer. Caíste en esa trampa. Pero hoy sabes y entiendes que has escuchado la verdad y tienes una oportunidad de salir de ese pantano. Entre más hiciste caso a las amistades del mundo, más te hundiste. Tus actitudes seguían siendo diferentes. Tus decisiones fueron equivocadas. Y no estoy aquí para señalarte o criticarte. Yo también cometí errores. Pero Cristo Jesús me sacó de ese pantano en el cual yo vivía. Cristo Jesús bendijo mi matrimonio y mi familia.
pero el que tuvo que tomar la decisión fui yo. Quizás yo cometí más errores que tú. Yo hice cosas más malas que tú. Sin embargo, Cristo Jesús me dio una nueva oportunidad. Hoy, tú también tienes esa oportunidad. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Hermanos, ahí en casa, tal vez hay un familiar con ustedes que no es salvo, que tiene alguna necesidad o tal vez vive en esa trampa del diablo. Yo te pido, si esa persona eres tú, déjame orar por ti. Hermano, hermana, hay una necesidad en tu vida. Tú conociste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero un día te alejaste de Él. También necesitas arrepentirte. Necesitas realmente buscar la verdad. Amén. Reconocer a Cristo Jesús una vez más en tu corazón. Hoy tienes una responsabilidad de tomar una buena decisión y hacer lo correcto para con Dios. Les voy a pedir a todos, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, y ahí donde estás, si tienes un familiar, ora por él. Si tú eres la persona que tiene esa necesidad, ora ahí donde estás. Clama a Dios con todo tu corazón por tu necesidad, por tu problema, y pídele a Cristo Jesús que te ayude a salir de esa situación tan difícil. Y verás que así como lo hizo conmigo y me dio una nueva oportunidad, esa misma oportunidad es para ti. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y de la manera, Padre, que nos has bendecido. Pero hoy oramos por todos aquellos que cayeron en aquella trampa del enemigo. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu preciosa palabra y tu preciosa verdad, para salir, Señor, de esa trampa donde el diablo los tenía atados, amordazados, y no podían salir de ese lugar de tristeza, de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento y falta de perdón. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos sanidad, hoy declaramos liberación para todas aquellas personas que en este momento, Señor, te aceptan como su único Señor y Salvador. Señor, hoy perdonamos a todos aquellos que un día pecaron en contra nuestra. Señor, de la misma manera te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados. Y declaramos, Señor, que el precio ya fue pagado en esa cruz por amor a nosotros. Y esa sangre preciosa fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Nos declaramos libres y sanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Si ustedes oraron por alguien, háganmelo saber. Mándenme un WhatsApp, o si quieren que oremos por alguien, oraremos por esa persona o por esas personas. Yo les pido, sigan orando por Bolivia, sigan orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el viernes en el estudio bíblico a las 7 de la tarde. Que Dios los bendiga. Hasta luego.